Y como ustedes estuvimos hablando sobre, a ver, un tipo de organizaciones, ¿no? De equipos, sí, ¿dónde quedamos? ¿Me pueden confirmar? ¿Cuál es el último punto comentado con ustedes? Terminamos lo que era estrategia de desarrollo de software, creo. Algo. Ingeniero, aquí yo tengo anotado que terminamos esa, no terminamos sinceramente ese DC, ahí que quedamos. Ok, gracias. Sí, ¿no? Habíamos terminado de comentar este punto de acá. Terminamos este punto, ¿no? Sí. Hemos estado comentando sobre las 3 formas de organizar equipos de desarrollo dentro de lo que es la estructuración, el de prevención del DD, el DC y el CC, ¿cierto? Bueno. Sí, ingeniero. Coloquen como título Bueno, coloquen como título métricas en el software, por favor. En este punto, lo que vamos a hacer es hablar de 2 aspectos muy importantes desde el punto de vista de medir el software. Por un lado, lo que son las métricas directas y por otro lado, lo que son las métricas indirectas. Hablar de métricas, me imagino que para todos, siempre que escuchan la palabra métrica, lo asociamos con números, con mediciones, con evaluaciones o revisiones. El medir se considera una actividad cotidiana o será una actividad muy especializada. ¿Cómo la ven ustedes? El medir, así en términos generales. Hablar de medir o mediciones, ¿vendrá a ser algo cotidiano o será más bien algo muy especializado en algunas áreas o situaciones? ¿Cómo lo ven? Medir. A ver, vamos con Alexander Wakani, ¿qué me puede decir?
es algo cotidiano, ¿no? Que Sí, nosotros ¿no? hacemos Sí, está todos los bien. días. Mediciones es una actividad, llamémoslo así, muy natural, muy frecuente. Todo el tiempo estamos midiendo. Y prácticamente en todas las áreas, ¿no? Cuando uno, qué sé yo, paga una factura de luz, ¿en base a qué paga? Alguna medición. Cuando se manda a, no sé, a construir una casa o a construirse a una ropa, igual, es mediciones. Es decir, las mediciones están permanentemente presentes de forma cotidiana. Un ámbito académico también, ¿no es cierto? Es decir, permanentemente se están haciendo mediciones, evaluaciones. Entonces, medir sí es una actividad muy natural, muy frecuente. Ahora, siempre que medimos, el resultado que se obtiene producto de la medición, por lo general siempre tratamos de representarlo en números, ¿no? ¿Sí? Es decir, siempre lo que se hubiera evaluado, se hubiera examinado, su resultado tratamos de representarlo en números. Ahora, ¿por qué en números? ¿Qué tiene de ventaja o de bueno expresar un resultado en números? Yo me imagino que ustedes podrían encontrar muchas características de los números, pero para este propósito vamos a destacar dos. La primera, que los números, tenemos un ratito, vamos. Una primera característica que nos interesa de los números es su precisión, ¿no? Es decir, el clásico, ¿no? 50 punto, o 50 no es lo mismo que 51, y sin embargo marcan dos estados muy distintos en un ámbito académico. Cualitativamente, de repente es muy difícil encontrar la diferencia entre un alumno que tiene 50 y otro que tiene 51. Pero cuantitativamente está la diferencia y podría determinar dos estados totalmente diferentes. Un estado de aprobado y un estado de reprobado, y son totalmente opuestos, pues, ¿no? Lo primero, entonces, es la precisión, y si quisiéramos mayor precisión, obviamente están los decimales. Y esta precisión tiene que ver con la situación de que la ambigüedad prácticamente desaparece. En otras formas o formatos de representar una información que no sean los números, probablemente la posibilidad de ambigüedad es mucho más alta que representarla en números. Entonces, esa es una principal característica que nos interesa bastante de los números. Una segunda característica vendría a ser el hecho de que los números, al ser algo formal, siempre debería existir algún mecanismo de demostrar de dónde es que aparece el número. No debería ser una casualidad. Los números, repito, al ser una representación formal, siempre van a tener alguna forma, algún mecanismo de demostrar de dónde es que aparece. En el ámbito de las mediciones, decíamos, podrían haber dos maneras de gestionar dichas mediciones o medir. Uno, la métrica directa, y dos, las métricas indirectas. Podríamos
Sí, las métricas directas y las métricas indirectas. Por favor, me van a esperar unos 3 minutos, no se vayan. Dentro del ámbito de las métricas tenemos dos categorías, las métricas directas y las indirectas. Hablar de las métricas directas, seguramente hablar de aquellas formas de medir donde lo que se quiere medir se realiza de forma prácticamente en un paso, ¿no? Es como agarrar a un objeto que queremos medir y el resultado lo obtenemos con una simple comparación. En cambio, las métricas indirectas, seguramente para llegar a establecer un valor, precisamos de algo como un proceso, un test, una examinación quizás mucho más, que toma más tiempo, ¿no? Por lo general, una métrica directa es muy objetiva, eso significa que sus resultados dan muy poco lugar a discusión. En cambio, una métrica indirecta, su resultado podría ser algo subjetivo, porque el resultado podría tener algún tipo de observación del proceso que se ocupó para dicho propósito. Ejemplos cotidianos podríamos dar los siguientes. Por ejemplo, medir la estatura de una persona, ¿será directa o indirecta? ¿Cómo lo ven ustedes? Medir el tamaño de una persona, ¿será algo, una métrica directa o indirecta? Directa, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno. En cambio, si queremos determinar por ejemplo, el grado o el coeficiente intelectual de una persona, seguramente que de forma directa no vamos a saber. Seguramente vamos a tener que aplicar algo parecido a lo que es un cuestionario, un test o cosas por el estilo. En términos de lo que viene a ser el software, ¿será también que en el software, dentro del mundo del software, se pueden hacer algún tipo de mediciones? ¿Qué será que se puede medir en el ámbito del software? ¿Alguna idea por ahí? ¿Nadie? ¿Qué se podría medir en el ámbito del software? A ver, creo que ustedes no van a hablar si no les menciono su nombre, ¿no? Ahora vamos con Israel París. ¿Quién es Israel? Creo que no está, ¿no? No. Roca, José Henry. Tampoco está Roca. A ver, vamos, José, o Henry, perdón. ¿Algún ejemplo de qué se puede medir en el ámbito del software? ¿Me escucha Henry Roca? Active su micrófono. Vamos con Edson Mancilla. ¿Alguna idea, Edson? Y ahora sí, a ver, Edson. Hola. Ahora sí. Estaba inhabilitado para los micrófonos, ingeniero. Ok, va a ocupar. Ya. ¿Podría ser el tamaño del software? O Está bien, está bien. ¿Cómo podría medir el tamaño de un software? ¿Algo que se le ocurra? quizás por las funcionalidades que tiene. Ya. Perfecto, muy bien. Roca, ¿quería agregar algo? Yo iba a decir también los procesos, igual, ingeniero.
Ya, muy bien. Vamos a ver con Milton Anagua. Milton. Creo que no está Milton, ¿no? Bueno. Vamos con Cristian Gutiérrez. ¿Qué más podemos? Aparte del tamaño que mencionaron, ¿algo más se podría medir? Cristian. Bueno, creo que tampoco está Cristian, ¿no? ¿Alguien que quiera agregar algo? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Sería la Miguel? cantidad de líneas de código Bueno, buen ejemplo. ¿Qué más? y también sería la cantidad de archivos de una base de datos o la Ok. cantidad de registros. Sí, ¿no? Está correcto. Pues hay muchas cosas que podríamos medir en el software. Y quizás podríamos medirlo tanto en el lado del producto como también en el lado del proceso de desarrollo, ¿no? En el lado del producto está claro las funciones, la cantidad de funciones que tiene un software es una forma de medición. Un software es más grande que otro, por ejemplo, desde el punto de vista de la cantidad de funciones que tiene. El ejemplo más clásico, el Word de Microsoft, comparado con el WordPad. Ambos software sirven para lo mismo desde un punto de vista de procesamiento de texto. Pero seguramente el Word es más grande que el WordPad, ¿no? ¿Y qué nos hace decir eso? Obviamente la cantidad de funcionalidades. Por otro lado, ya a nivel, digamos, de interno, podríamos hablar del número de líneas de código. También se entiende que un software que tiene más líneas de código que otro podría ser mucho más grande desde el punto de vista del tamaño. El número de tablas que tenga una base de datos, el número de archivos que maneje o procese, número de entradas, número de peticiones, número de reportes. En fin, hay una gran cantidad de elementos que son sujetos a medir o a cuantificar. Desde el punto de vista del proceso, podríamos hablar de otros elementos: tiempo de desarrollo, costo de desarrollo, número de esfuerzo en personas requeridas, cantidad de errores, cantidad de defectos, páginas generadas como documentación, en fin. Hay varios elementos que también se podrían generar productos de medir. Mucha gente dirá, ¿pero para qué medir? Y la respuesta es simple, ¿no? La única forma o la manera, en todo caso, más conveniente de llegar a determinar el estado de algo es midiendo. Alguien, por ejemplo, no podría hacer una afirmación como esta, es decir, no podría decir estoy mejor o peor en calidad o en productividad si no hay mediciones. Nadie puede decir estoy mejor, estoy igual o estoy peor si no hay una medición. Nosotros de manera cotidiana, como dijimos hace rato, todo el tiempo medimos. Por lo tanto, también como desarrolladores de software tendríamos que, dentro de nuestra actividad de desarrollo, realizar estas mediciones. ¿Qué podemos medir? Hemos comentado ahorita algunos aspectos. ¿Para qué medir? Para tener una estadística, un registro de lo que acontece. Ahora, fíjense, cuando uno mide, genera, obviamente, una información. Esa información podría ser utilizada por lo menos para dos aspectos. Por un lado, porque nos permite saber un estado, nos permite conocer una situación, lo cual es reflejo seguramente de las mediciones que se han aplicado. Pero también, por otro lado, todos los datos que se obtienen producto de las mediciones van a ser útiles de forma bastante alta al momento de la toma de decisiones, es decir, al momento de decidir, de proyectar, de estimar,
hacer estimaciones con datos que respalden o con estadística, como se dice, seguramente tiene una mayor probabilidad de acertar que decidir simplemente porque, no sé, nos tinca, se nos ocurre, creemos. Entonces las métricas vienen a ser como el respaldo, la fundamentación para determinar un estado, y luego eso también es fuertemente usado como herramienta principal al momento de tomar decisiones. Existen diferentes formas de medir en el software. Hoy día vamos a comentar una de ellas. Esta denominada puntos de función. Entonces coloquen como un subtítulo. Puntos de función. Como decía hace rato, dentro de lo que viene a ser las mediciones en el ámbito del software, existen diferentes alternativas, digámoslo así, para hacer estas mediciones. Nosotros hoy vamos a comentar una que se denomina métricas orientadas a la función o puntos de función. Esto lo voy a compartir. Bien, vamos a comentar la forma de trabajar con una métrica basada en lo que son los puntos de función, la cual está organizada en dos tablas. Esta es una, aquí hay una siguiente tabla, donde en estas tablitas existen algunos datos que deberíamos aplicar cuando estamos haciendo alguna medición. Partamos de los siguientes aspectos. Por un lado, vamos a decir que las métricas, a ver, atiendan bien esta partecita, las métricas se aplican a proyectos de software que ya fueron desarrollados. No es que vamos a aplicar a uno que vamos a desarrollar. El ejemplo que vamos a utilizar va a ser para eso, es decir, las métricas lo vamos a aplicar a proyectos de software que ya fueron desarrollados. Va a haber otro tema que se llama estimaciones en el software, donde estas estimaciones tienen como propósito, como aplicación en todo caso, normalmente las métricas se aplican a proyectos de software que ya fueron desarrollados y las estimaciones vamos a aplicar a proyectos que recién vamos a desarrollar. Entonces, eso es para que haya una diferencia. El propósito central de las métricas orientadas a la función es este de acá. ¿Sí? Es decir, tenemos que calcular los puntos de función, esos PF. ¿Qué es un punto de función?
Un punto de función es una unidad de medición que se aplica en el ámbito del software. Un punto de función es como que yo diga un kilo, un litro, un metro, ¿no? El kilómetro es unidad de medición. Lo mismo, PF vendría a ser una unidad de medición aplicada en el ámbito del software. A ver, hagamos entonces, o describamos en todo caso el proceso de medición. En primer lugar, decíamos, las métricas las vamos a aplicar a proyectos de software que ya fueron desarrollados. En segundo lugar, estos valores, estos números que ven acá, igual que estos, son constantes, es decir, vienen de manera predeterminada en esta forma de medición del software. Sin embargo, si alguien quisiera tener una fundamentación y quiere saber de dónde es que salen estos números, pueden revisar la literatura de Barry Boyle de Ingeniería de Software Económica. Lo que van a encontrar es eso, ¿no? Que esto es un resultado de una estadística. Veamos. En primer lugar, de entrada vamos a tener un software ya seguramente en producción. Dado el software, lo primero que vamos a hacer es llenar esta columna. Es decir, aquí, en cada una de estas filas, para esta columna vamos a ir colocando números que representan la cantidad de cada uno de estos parámetros de medición. En este caso tenemos 5 parámetros de medición. Vamos con el primero. Dice número de entradas de usuario. ¿Qué entendemos por eso? Una entrada de usuario viene a ser cualquier mecanismo que tenga un software que sea utilizado para que el usuario cargue e introduzca datos al sistema, al software. Es decir, debemos agarrar y contar, ¿no? Cuántas entradas de usuario tiene un software el que estamos midiendo. A ver, ¿qué tendríamos que contar? Supónganse que cualquiera de los software que se hacen hoy por hoy tenemos que contar su entrada de usuario, y donde el concepto dice que la entrada de usuario está dada por aquellos mecanismos que permiten que el usuario introduzca datos al software. ¿Qué contaríamos? ¿Qué podríamos contar? ¿Alguna idea? Supónganse que han implementado un software y le dicen contar entradas de usuario. ¿Qué contaría? A ver, vamos con Alejandro Aragón. ¿Alguna idea? Alejandro. Las veces que alguien se registra, ingeniero. A ver, escuchemos a Mario Córdoba Sánchez. Cuadros de diálogo, ingeniero. Bueno, podemos contar los formularios, ¿no? Sí, es decir, una manera muy normal, digamos, de desarrollar software hoy día para posibilitar que el usuario introduzca datos. Por lo general lo hacemos a través de formularios. Entonces, en este ejemplo que estamos comentando, o para esta forma de medición del software, acá lo que haríamos es eso, ¿no? Contar cuántos formularios tiene un software, donde esos formularios se utilizan para posibilitar que el usuario introduzca datos. Entonces, ese valor lo colocamos aquí. En este segundo, en el segundo parámetro de medición, tenemos una manera, algo similar pero distinto. Por ejemplo, dice el número de salidas de usuario. Acá lo que tendríamos que hacer es también contar, pero esta vez lo que vamos a contar es los mecanismos que el software tiene para posibilitar salidas para el usuario.
Si esto era entrada y eran los formularios, los que íbamos a contar. Aquí, ¿qué podríamos contar como ejemplo? Número de salidas de usuario, ¿qué podríamos contar? ¿A alguien se le ocurre algo? Nadie. Las peticiones de información, de datos. Salida. Salida significa, digamos, que el software genere información para el usuario. ¿Qué podemos contar? Los reportes, ingeniero. Está muy bien, ok. Aquí podemos contar los reportes, pues, ¿no? Por lo general, los reportes son la manera más convencional de generar información para el usuario. Es cierto que también habría formularios que se utilizan para mostrar información en pantalla. Sí, podríamos contar, pero por lo general, yo diría, ¿no? Acá los formularios cuento con mecanismo de entrada, aquí voy a contar cuántos reportes tiene el software. Este tercer elemento de las peticiones se describe de la siguiente manera. Dice que una petición es cualquier. Sucede en todo caso cuando se da, por ejemplo, una situación donde el software está realizando un determinado proceso y en pleno procesamiento el software se detiene y lanza una petición al usuario. Es decir, es como que hace una consulta al usuario. El usuario introduce una respuesta y en base a eso el software sigue procesando. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que yo podría contar son el número de cuadros de diálogo, ¿no? Un ejemplo, un cuadro de diálogo es una manera de representar este tipo de interacciones. Ahora, si no hay, pues tampoco hay que forzar, pueden colocar 0, o sea, no hay ni uno, puede pasar. No es que obligatoriamente los tengan que poner. ¿Qué estamos haciendo? Estamos midiendo todos aquellos parámetros de medición que se consideran importantes para conocer al software que estamos evaluando. ¿Por qué estamos midiendo? Porque queremos conocer aquí en el software. Aquí lo vamos a conocer desde un punto de vista de entradas, salidas, aquí peticiones. Y todo eso lo vamos a representar en un número. Todo lo que es el software representado en un número. Ahora acá, en el cuarto factor o parámetro de medición, vienen los números de archivos. Nosotros sabemos que todo software, por lo general, siempre gestiona datos. Y gestionar datos, o parte de la gestión, es almacenar datos. Es difícil que haya un software que no lo haga, ¿no es cierto? Tendría que ser algo muy específico para que no lo haga, pero por lo general todo software gestiona datos. Parte de la gestión es el almacenamiento. Y cuando se almacena información, al final, ¿en qué forma lo almacenamos? Siempre va a terminar en forma de archivo. Así sea una información, no sé, de tipo texto, numérico, audio, imagen, video, lo que ustedes quieran. Termina siendo almacenado en forma de archivo, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer acá es contar cuántos archivos el software administra o gestiona. Y esa cantidad lo vamos a colocar aquí. Si estuviéramos midiendo un software que fue desarrollado con una base de datos relacional, no sé, en Postgres o en SQL Server, ¿qué contaría? ¿Qué podríamos contar? Las tablas, ingeniero. Sí, ¿no? Está bien, las tablas, la cantidad de tablas que tiene la base de datos. Podríamos contar. Bien, vamos con el último parámetro de medición. Dice número de interfaces externas. ¿Qué es esto? Un software, más allá de interactuar con el usuario, podría tener la necesidad también de interactuar con otras entidades externas. Si ese fuera el caso,
tenemos que contar cuántas interfaces se tuvieron que haber implementado para esa interacción con esa entidad externa. Porque siempre que tengamos que interactuar con alguna entidad externa hay que implementar algún tipo de interfase, ¿no es cierto? A ver, ejemplos de entidades externas más allá del usuario. ¿Quiénes podrían ser? ¿Con quién más podría interactuar un software? Un servicio. ¿Con quién, perdón? ¿Qué dice Mario Córdoba? Un servicio web, una API. ¿Ya está bien? ¿Sí? Podríamos interactuar, por ejemplo, con lo que están haciendo en el examen 2. En el examen 2 se están mal interactuar con un servicio, ¿no es cierto?, de IA, y eso es una entidad externa. Y seguramente cuando ustedes lo implementen van a tener que preparar algún tipo de interfaz que permita interactuar justamente con ese servicio, donde ese servicio debe tener también ya plenamente definido su forma de comunicación. Entonces, un API podría ser un ejemplo clásico. Y eso podría a su vez involucrar también la interacción con otros software a través también de algo similar. Tal vez la interacción con dispositivos electrónicos no muy convencionales. Supongamos, no sé, una balanza digital, algún tipo de sensores, etcétera. O repositorios de datos. El hecho es que cuando el software necesita interactuar con entidades externas, nosotros lo contamos y su valor se coloca acá. Entonces, cuando terminamos de llenar esta cuenta, esta columna, podemos decir que hemos llegado a conocer al software en términos de valores numéricos para cada uno de estos parámetros de medición. Siguiendo el proceso, tenemos que calcular un total acá por cada fila. Ese total va a ser resultado de agarrar el valor que está acá, el valor que hemos obtenido ahí. Ese valor debemos multiplicarlo por alguno de estos tres. O va a ser simple, o va a ser medio, o va a ser complejo. Uno de los tres. Ahora, ¿cuál será el criterio que vamos a utilizar para decir si es simple, medio o complejo? Lo que se denomina el factor de peso. Ahí vamos a indicar lo siguiente. Para llegar a determinar cuál factor de peso vamos a elegir, lo vamos a realizar a partir de lo que viene a ser el esfuerzo. Es decir, el grado de esfuerzo que nos podría significar la implementación de cada uno de estos parámetros de medición. Si es un esfuerzo menor, será simple. Si es un esfuerzo bastante alto, será complejo. Obviamente, si es algo intermedio, vendrá a ser medio. Entonces, de esa manera vamos a elegir por cuál vamos. A ver, hagamos un ejemplo. Si aquí hablamos de entrada de usuario, ¿alguien puede dar un ejemplo de algún tipo de entrada de usuario que se podría catalogar como simple? Simple significaría que no hacemos mucho en términos de esfuerzos de implementación.
¿Algo que se les ocurra? ¿Podría ser un formulario de inicio de sesión? Ya, está bien. ¿Algo más? Una búsqueda. Sí, ¿no? A ver, podríamos también generalizarlo de esta manera, fíjense. Si nos dicen, mira, tenés que medirlo de acuerdo a cuál es el esfuerzo que inviertes en la implementación de tu entrada de usuario, yo tal vez podría terminar diciendo esto, fíjense, que todo software que yo construyo su entrada de usuario con el simplemente hecho de colocar un formulario y luego voy añadiendo los diferentes componentes que ya vienen dados y de manera prácticamente directa me aparece el formulario, podríamos ponerlo como simple. En el caso de que yo haga, por ejemplo, un clásico, yo sé, supongo hacer un sistema de información que estoy haciendo con un ID como, no sé, de C++ o de Delphi. Los formularios se construyen muy fácilmente y rápidamente, independiente de qué es lo que haga el formulario. Sea un login, como dicen, o con una gestión de producto, una gestión de clientes. Todo ese tipo de entrada de usuarios se las construyen muy rápidamente y podrían estar catalogadas como simple. Algo intermedio podría ser, por ejemplo, la interfaz que ustedes hicieron para el primer examen parcial. ¿Se acuerdan cuál fue su primer examen parcial? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? El de la herramienta, ¿no es? Basada en C4. Ese tipo de interfaz ya no es tan simple, ¿no? Podría estar acá, en este nivel intermedio. Algo complejo podría ser una interfaz de un software de tipo de entretenimiento, un juego, por ejemplo. Ese podría ser acá. Fíjense, entonces, los criterios que usamos son bastante obvios, digamos, que nos permite determinar el grado de esfuerzo que se invierte en cada uno de estos parámetros de medición. En la salida de usuario, algo parecido. A ver, ¿qué tipo de reporte será simple? ¿Algún ejemplo, alguna idea que se le ocurra? ¿Algún tipo de reporte que desarrollarlo sea algo que nos tome muy poco tiempo? ¿Alguna idea? ¿Algún reporte? ¿Un cele asterisco from y la tabla estará bien en simple? No llega ni a simple eso, ¿no? Seguramente que no. Pero sí podemos decir, ¿no? Que todo software, fíjense, todo reporte que nosotros construimos con una sentencia o combinación de SQL y los hacemos junto con lo que viene a ser un generador de reporte, es decir, lo diseñamos en formato con el generador de reporte. Ese trabajo con seguridad es simple. No bregamos demasiado al momento de construir el reporte. Lo diseñamos en alguna herramienta de tipo generador de reporte. Colocamos la consulta de SQL con la conexión que corresponda y ya está. De hecho, cualquier reporte, no importa si las consultas contienen subconsultas y cosas por el estilo, igual va a ser simple. Porque no lleva demasiado esfuerzo hacer. Ahora, algo más complejo que eso, ¿qué podría hacer para ponerlo en un término medio? Seguramente pues hay reportes que más allá de simplemente consultar precisan
formatos muy sofisticados o salidas de información con una representación visual, gráfica. Entonces eso probablemente nos pueda llevar algo más de tiempo. Una compleja podría ser algo que yo tenga que buscar o basar en, no sé, en busca de patrones, comportamiento que se quiera obtener en los datos, en fin, ¿no? El hecho es que aquí vamos a colocar esos valores. Usando los mismos criterios hacemos para los demás parámetros de medición. Finalmente, una vez que hubiéramos hecho la elección de cada uno, vamos a multiplicar, decíamos, uno de estos valores por esto de acá. Y al final hacemos la suma. A eso le vamos a llamar conteo total o cuenta total. Una vez que tenemos esta tabla, vamos a pasar a una segunda tabla. Y en esta tablita, como ustedes están viendo, van a encontrar 14 preguntas. Estas preguntas también son fijas, son constantes, no cambian, por lo menos en el método. Y estas 14 preguntas tienen como propósito indagar algunos aspectos de mayor detalle en el software que estamos midiendo. Estas 14 preguntas tienen 6 opciones de respuesta. O sea, podemos responder como no influye, incidental, moderado, medio, significativo y esencial. Ya a su vez está asociado un valor numérico, como lo ven acá, con una escala de menor a mayor. Nosotros tenemos que ir aplicando estas preguntas al software que estamos midiendo y nuestra respuesta va a ser que marcamos este o lo que corresponda. Si marco aquí voy a escribir 1. Si marco voy a escribir 2. O si marco acá, escribiré 5. Y así sucesivamente para cada una de las 5 preguntas o las 14 preguntas con estos 6 criterios. Veamos un ejemplo. Acá dice, el sistema requiere respaldo y recuperaciones confiables. Bueno, habrá un software donde para esta pregunta la respuesta sea no influye. Y habrá otros donde sea esencial y habrá otros obviamente con otros valores. Es una herramienta, es un software como, no sé, una calculadora, por ejemplo. Para esta pregunta la respuesta podría ser que no influye, porque es una herramienta como una calculadora, no es gravitante, pues, ¿no? Que tenga esta funcionalidad. En cambio, si yo estoy hablando de un software de gestión, un sistema de información, y me hacen esta pregunta, con seguridad mi respuesta va a ser algo como esto de acá. En esta otra, 2, dice, se requiere comunicación de datos especializada para transmitir información desde la aplicación. Eso seguramente tiene que ver con una interacción muy fuerte entre lo que es el software y su entorno con el cual está trabajando. Entonces, aplicamos todas estas preguntas y vamos a obtener aquí un valor. Aquí vamos a hacer la suma. Y esta suma que tengamos acá, que se denomina la suma de los FSI, vamos a reemplazar en esta fórmula. Por lo tanto, los puntos de función se calculan de la manera siguiente. PF va a ser igual al conteo total. Es decir, esto, vamos a colocarlo ahí. Los FSI, esto lo vamos a sacar de esta tabla. Y luego aplicamos esta relación usando estos valores. Nos va a salir un número. Y ese número
representa los puntos de función que tiene un software. ¿Y qué es un punto de función? Hace rato ya habíamos dicho, un punto de función viene a ser una unidad de medición que se aplica al software. Si en un ejemplo me sale que un software tiene 500 puntos de función y otro software me dice que tiene 700 puntos de función, para mí queda claro que el que tiene 700 es un software más grande que el que tiene 500. Y fíjense un detalle. Los puntos de función tienen la particularidad de que mide tanto el tamaño como también la complejidad del software. El tamaño lo mide donde preguntan, ¿no?, cuántas entradas, cuántas salidas. Eso es tamaño. La complejidad lo mide en las 14 preguntas y cuando yo marco simple, medio, complejo, ahí estoy midiendo la complejidad. Por lo tanto, el valor que voy a obtener representa nomás una información completa relacionado a lo que viene a ser el software. Si miramos acá, vamos a colocar un ejemplo para, digamos que estoy midiendo un software que tiene, no sé, unas 60 entradas de usuario, no sé, unos 180 reportes, unas 15, tiene, no sé, unas 25 tablas. Todos estos valores que estoy introduciendo, vamos a decir que son, un ejemplo, ¿no? Ahora eso lo tenemos que multiplicar por alguno de estos de acá. ¿Sí? Vamos a suponer que voy a multiplicarlo por este. Entonces acá tendré que escribir el valor 4. Digamos que aquí lo multiplico por F. Bueno, y así sucesivamente. Y bueno, aquí ya me sale la cuenta total, que resulta que es 1845. Vamos a la segunda tabla que habíamos comentado hace rato. Aquí están las respectivas preguntas. Igual, para la número 1 yo marco que es que no influye, para esta otra de repente es esencial, para esta es así, y así sucesivamente vamos a ir respondiendo para cada una de las preguntas. Y aquí nos sale un valor, ¿no? Fíjense, acá sale que es 36. Y si volvemos a nuestra fórmula, reemplazando sus valores, sale esto, 1863. ¿Qué significa eso? Que este software que acabamos de medir tiene 1863 puntos de función. Y esta es una manera de conocer al software. ¿Qué estamos midiendo? Repito, acá el tamaño, 100%. Cuando respondo a este factor de peso o a esto de acá, lo que estoy midiendo viene a ser la complejidad. Bueno, no sé si se entendió, si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Se entiende? Bien. Anótenla, para terminar, anoten la siguiente tarea, por favor. Ver. Sí, es esto de acá. Bien, anoten la tarea.
deben buscar o conseguir 3 aplicaciones de software que sean similares al proyecto de la materia. Dice conseguir 3 aplicaciones de software que sean similares al proyecto de la materia. Esas aplicaciones pueden estar hechas en cualquier parte del mundo. Ustedes lo que tienen que hacer es conseguir esas 3 aplicaciones. Y a cada una de esas aplicaciones deben aplicar esto que hemos visto hoy día que se denomina puntos de función. O sea, por separado, a cada uno de ellos deben aplicar los puntos de función. Lo van a elaborar en un PDF. Por cada aplicación van a colocar una breve descripción, más los detalles de los desarrolladores. Además de cada una de esas aplicaciones van a colocar por lo menos unas 3 o más de captura de pantalla para que veamos de qué software estamos hablando. Esta tarea es válida para el proyecto de la materia, anótelo clarito ahí para que no se olvide. Es decir, lo van a presentar por cada grupo del proyecto de la materia. Esto lo publican, la fecha máxima de entrega es el 3 de diciembre. Perdón. No es 3, pues, ¿no? Pensé que hoy era miércoles. Pongan para el 1 de diciembre. Perdón. 1 de diciembre ya, ¿no? Miércoles 1 de diciembre. Al miércoles 1 de diciembre deben publicar esta tarea en la plataforma. Si ustedes entran ahorita a la plataforma, van a encontrar ahí una actividad que está con el título de puntos de función. Y ahí es donde van a publicar esta tarea. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, si no tiene más preguntas, cerramos la sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, Miércoles, ingeniero. ingeniero, que te vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.